Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, con este tema iniciamos nuestra edición de este mediodía, como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan para llevarles a ustedes la información en señal abierta en el área binacional colombo-venezolana y amplificando también nuestra señal en Aruba, en el Caribe latinoamericano. Este es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores en las distintas emisoras, así como los corresponsales en las diferentes zonas de Colombia, Venezuela y el resto del mundo. Como siempre, todo bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Carlos Uzcategui el Viuda, que siempre nos acompaña durante los mediodías en Siempre Venezuela. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan Ernesto Peralta, y por supuesto a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Espero que estés muy bien. Bueno, Carlos, preocupado un poco por las denuncias sobre una supuesta planificación o atentado contra la profesora Elsa Castillo. La dirigente ha tomado enorme notoriedad y ha sido muy dura contra el régimen de facto de Maduro, pero en los últimos días se han incrementado las voces agoreras que señalan que a la profesora se le está planificando, se le ha intentado hacer un atentado. ¿Qué información tienes tú al respecto, Carlos? Bueno, Alan, te voy a comentar algo, eso es muy cierto, la misma profesora tiene cierto temor, ya que fue un vehículo de los familiares que le estuvieron dando un seguimiento. A nivel nacional, hablando con diferentes dirigentes sociales y del gremio, están muy versados en la realidad de lo que pudiese pasar. El gobierno de facto de Nicolás Maduro lo que tiene es temor, miedo de una nueva figura fresca, que es la profesora Elsa Castillo. Muy a pesar, Alan, que la están criticando en todos los aspectos porque la gente dice, no tiene el perfil político para ser presidente. Alan, mira, sorpresas ha dado el mundo y en Latinoamérica por algunos casos, ¿no? El temor de Venezuela es la mentalidad del paternalismo machismo, donde no aceptarían a una mujer como presidenta del país. ¿Y por qué no? De repente puede darnos una sorpresa. Pienso que la profesora Elsa Castillo movió totalmente las simientes de la sociedad civil, de los gremios, hasta de las amas de casa, los jubilados, pensionados, sobrevivientes. Pienso que está haciendo un trabajo muy acorde, solicitando al régimen de Nicolás Maduro el salario justo para todos los venezolanos, porque ahí no es solamente los docentes, ya están pidiendo un ajuste salarial a nivel nacional, Alan. Pienso que está haciendo un trabajo de desarrollo social único que no había vuelto a pasar en Venezuela desde hace más de una década. Bueno, Carlos, fíjate algo. Las alertas se prendieron con el audio y video que grabó el profesor Carlos Salazar. Sí, correcto, de la coalición sindical. Sí, denunciando los atentados, el atentado y denunciando también otra estrategia del gobierno de destruir la imagen de la profesora a través de las redes sociales. Vamos a escuchar este segmento, este fragmento de la intervención de Carlos Salazar. Hermanos trabajadores, jubilados, pensionados, docentes, estamos consternados por los ataques que sigue teniendo la profesora Elsa Castillo por defender la familia trabajadora venezolana. Crearon más de 1.300 cuentas Twitter, la cual fue descubierta por cazadores de Twitter para arremeter contra la profesora Elsa Castillo. Una de esas arremetidas fue a través de la red TikTok el día 25 de enero, donde anunciaron que la profesora Elsa Castillo había sido asesinada en un montaje de una noticia anterior que había dado el canal del Estado de otro suceso. El día 28 le fue cortado el cable, la manguera de los frenos del carro de su yerno donde se trasladaba la profesora con su hija. Y esto posterior
a la intervención de la profesora Elsa Castillo ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Esto posterior al anuncio que hizo la profesora Elsa Castillo, la protesta nacional del día lunes 30 de enero, donde el gobierno se esconde en Margarita para aprobar un salario miserable de presuntamente $50 mensuales que no merece la población venezolana. Denunciamos esto ante los organismos internacionales. Vamos a denunciar esto a la PTJ este día lunes. Lo vamos a denunciar también ante la Fiscalía, porque si le pasa algo a la profesora Elsa Castillo, es culpa de Nicolás Maduro, es culpa del SEBIN, porque el SEBIN la persigue a diario, la vigila a diario. En la calle donde vive la profesora Elsa Castillo tiene 2 entradas. Y en las 2 entradas tiene funcionarios del SEBIN que nunca se identifican de lado a lado. Entonces, ¿cómo es posible que le corten las mangueras de los frenos? Eso es un intento de asesinato. Bueno, ahí está, un intento de asesinato, lo afirma el profesor Salazar. Obviamente que esta información va a disparar las alertas nacionales e internacionales, pero también Por supuesto. va a proyectar a Elsa Castillo porque la están victimizando. Si esa es la estrategia del gobierno, está haciendo una estrategia ridícula porque lo que está es victimizando y convirtiendo a Elsa Castillo en la portavoz nacional. Si lo que el gobierno busca es amedrentarla o apaciguarla, está logrando todo lo contrario. Sí, eso es cierto, Alan, porque fíjate algo, si nos vemos en los niveles políticos, en las encuestas, Elsa Castillo ha subido más que los propios del G3, los del G4, ha subido un impulso total, primero como mujer, segundo como profesora, tercero como gente de pueblo, a pesar que le están criticando mucho por el hecho de ella de venir del Partido Comunista de Venezuela, pero ella ya votó esas puntas. Y lo ha dicho, nos vamos para encima sobre las aceras, sencillamente, Alan. Así es. Bueno, Carlos, estás muy preocupado por el tema del PPT. Eh, cuéntanos cuál es la situación que están pasando los venezolanos con el PPT. Bueno, Alan, este tema del permiso temporal de protección que tienen los venezolanos por 10 años ha causado cierta incomodidad en los últimos 3 meses. Ya sencillamente hay un punto crucial que son los del 2 de septiembre del año 2001, ¿te acuerdas? Hasta el momento son muchas las personas que no han recibido hasta el momento el plástico, lo que llaman los migrantes venezolanos la nueva cédula que tenemos. Es un carnet muy parecido a la cédula colombiana con todos los puntos de seguridad que tiene. Pero ¿cuál es el problema? Vamos a hablar de la capital de Colombia, vamos a hablar de los alrededores como son Soacha, Bogotá, Villavicencio, Suba, Subaté, donde hoy día les está costando totalmente a los migrantes venezolanos poder hacer o elaborar que le indiquen una cuenta bancaria, no pueden articular absolutamente una compra-venta, no pueden hacer absolutamente nada. ¿Cuál es el problema real de esto? Que es un carnet y los venezolanos lo están indicando, no nos sirve absolutamente para nada. Pensamos que Migración Colombia debe definir urgente esta grave situación porque ni siquiera un pasaje de avión, Alan, y esto trae ciertas molestias para todos. Pero también hay un problema, Alan, no están haciendo caso omiso, sobre todo para la inscripción en el colegio, pero sobre todo en la zona central. Y estamos hablando desde la capital, no estamos hablando absolutamente de los demás departamentos, porque si hablamos del departamento de La Guajira, la acogida en los colegios, en la JUCA, en los colegios, en las preparatorias, en los hospitales sobre todo, los atienden. Aquí en la capital colombiana tienen problemas los migrantes venezolanos para poder asistir a salud en todos los aspectos, Alan. No los inscriben en CISBEN y esto el gobierno de inmigración lo sabe, pero la Cancillería de Colombia emitió un comunicado donde desde hace un tiempo hay un decreto para poder aperturar las cuentas bancarias a los migrantes venezolanos porque ya están legalizados en el país por 10 años. Es decir, que esto les está trayendo muchas consecuencias, sobre todo al migrante, porque hay un punto, Alan, que también con las empresas de cambio, valga la publicidad. Un ejemplo, en la Western Union, donde está la firma Efecti, han tenido ciertos inconvenientes con los pasaportes que están vencidos. Y para nadie es un secreto que más del 95%
para no decir el 100% de los pasaportes que están aquí en el país, en Colombia, están vencidos. Y les tiran el punto donde no les aceptan hoy día con el pasaporte. Es decir, que hoy los migrantes venezolanos deben buscar o un amigo que tenga una cuenta en diferentes bancos de Colombia para poder adquirir su salario, su sueldo o cualquier cosa que les envíen. Y esto es un punto que les está haciendo mucho daño, sobre todo a la migración, porque en el momento de pago no tiene absolutamente algo con que reclamar. Y esto tiene que haber algo. Alan, y urgente, porque aparte de todo, la tardanza ha sido muy fuerte, pero sobre todo en la capital. Entonces vociferan, y esto hay que decirlo con, muy legal, donde se les está haciendo un cumplimiento. Pero Alan, están dando los certificados que es hasta el 2023, pero también hay unos pequeños errores que han manejado esto con, pero muy poca ya agregar verdaderamente y permisos permanentes de protección que se están dando los venezolanos. Esperemos que esto pronto Migración Colombia haga un comunicado y gracias a las asociaciones, fundaciones colombo venezolanas que están en toda la costa del Caribe, en el norte de Santander, en el Arauca, en el Casanare, en el Putumayo, es que tenemos todos los puntos visibles, tal como ellos los indicaron en un momento dado, de saber lo que está ocurriendo actualmente con el tema del PPT. Bueno, Carlos, pero fíjate, hay cosas que uno no entiende. El principal problema que tiene el tema de la política migratoria en Colombia ha sido que se toman las decisiones arriba, pero aguas abajo no llegan esas decisiones y cada quien hace la interpretación que le da la gana en relación a la A su manera. normativa. Sí, en relación a la normativa. Yo he estado en bancos en donde en unos bancos no te admiten los documentos y no te permiten abrir cuentas, pero hay otros en los que sí. E incluso hay bancos en donde en una oficina sí te abren la cuenta con los documentos que llevan y en otra oficina no te la abren dando otro tipo de argumento. Es decir, no hay unidad de criterio en relación al tema no lo hay. La migración. Y creo que en gran medida esto es culpa de la institucionalidad colombiana que no ha hecho claridad en las políticas que están definiendo. Ahora, es increíble el caso de estos venezolanos que desde septiembre del año 2021 todavía están esperando, 2022, perdón, todavía están esperando un PPT que ya se tramitó y que debería haber sido los primeros en haber recibido. Los primeros. Y todavía hay gente esperando ese PPT. Indudablemente. Lo que pasó, sí. Disculpa. Esto trae muchos impactos de nivel económico y de nivel legal, porque esta fue gente que le apostó a la legalidad en Colombia. Así es, eso es correcto. Y resulta que están recibiendo el trato de un delincuente. Total. Fíjate que en el caso de la capital colombiana, en Bogotá, en Soacha, todos estos alrededores, el migrante venezolano está sufriendo mucho por el tema de salud. Y fíjate que los nuevos certificados que entregaron, que eso también tiene una validez, lo indican para situaciones financieras, salud, etcétera. Es decir, que está trayendo una incomodidad muy fuerte al Estado. Porque para nadie es un secreto, Alan, que la migración venezolana está trayendo consigo, a su vez, economía al país, tanto por dineros, por las diásporas, aparte de que envían hacia otros países. Muchos dicen, están sacando el dinero de Colombia, no, se pagan impuestos, y tú sabes que aquí se paga impuestos por todo. Es decir, que la diáspora venezolana o la migración venezolana que está en Colombia está trayendo no solamente algunos problemas como lo indican algunas personas, sino que está trayendo economía al país. Mira, hay un estudio muy interesante del Banco Mundial y uno que ratifica eso, el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde se estima que para el año 2025 la migración venezolana en Colombia va a aportar el 3% del PIB. Es decir,
Sí, eso es Este, correcto. uno de los grandes soportes del éxito de la política económica del gobierno vigente en este país, en Colombia, va a ser gracias a la migración venezolana. Y mientras esto no se comprenda y no se entienda en toda su dimensión, va a seguir siendo una muy lenta el proceso de asimilación y más tortuoso la integración de la migración venezolana a Colombia y a otros países, porque no, esto no es Sí, solamente un problema eso es de una Colombia, realidad. esto está ocurriendo en otros países y esa Sí, situación pues es inevitable. eso es una gran realidad, Alan. Bueno, y por eso debemos esperar la decisión tanto de los embajadores, por supuesto, que tienen que ver la Cancillería y Migración Colombia Central, para poder seguir estimulando esta situación migratoria actualmente en el país. Bueno, Carlos, hay otro tema, vamos a cambiar el tercio. Me impresionó mucho el caso del profesor Arnaldo Méndez de Caramba, la ULA, bastante de la ULA. un hombre de 49 años de edad que fallece en pleno salón de clase por los síntomas pareciera un ataque cardíaco. No, no ha habido una información concluyente sobre la causa de la muerte del profesor, Eso es pero correcto. es impresionante cómo en medio de este gran problema que tiene la docencia venezolana por bajos salarios, por crisis económica, por ausencia de atención en salud, porque los docentes han visto también perder su situación de salud, sus condiciones y sus servicios de salud. Este profesor Arnaldo Méndez era una eminencia, un doctor Un en, doctor, en matemática robótica. Imagínate tú, yo no sabía, no tenía ni idea que en Venezuela había sí, sí. especialistas de primer nivel en esta área tan específica del conocimiento humano. La matemática robótica, o sea, los que hacen los cálculos necesarios para la operatividad de los robots y de toda la inteligencia artificial. Eso es cierto, Alan. Qué Y él es lamentable. doctor en esa área, o sea, una gran pérdida para el país. Obviamente que cualquier muerte es una pérdida para el país, pero la muerte de un docente de tan altísimo nivel y categoría es de verdad lamentable y triste, ¿no? Muy triste porque se pierde una gran valía para el país. Ahora, Carlos, fíjate una cosa, un doctor en matemática robótica, o sea, estamos hablando de una especialidad que en cualquier otro país del mundo sería de altísimo nivel. El profesor Por no supuesto. debería, el profesor no debería, con su categoría, estar dando clases. Debería estar en el área de investigación De y diseño, investigación, pero por las razones país, el profesor estaba dando clases. por supuesto. Su salario no llegaba a $35 al mes. Que en los Estados Unidos o en cualquier parte de Europa sobrepasaba los 3.500 euros. Claro, o sea, una cosa impresionante. Este, pero yo no, o sea, yo no soy responsable como para decir esto es culpa del régimen de facto, No, no, no. o sea, no somos responsables porque no, irresponsables porque no vamos a comentar lo que no sabemos y ni tenemos certeza. Esa es la realidad. La causa de la muerte fue natural, pero es increíble que una persona como esta, con ese nivel, esa capacidad, esté en unas condiciones tan pobres de atención y de recursos para poder llevar una buena calidad de vida. Y Eso eso es es lo una que, gran realidad. y eso es lo que sufren muchos docentes venezolanos, porque no solamente el caso del profesor, es que hay también casos de otros altísimos profesionales venezolanos con doctorado, postdoctorado, con libros, con toda una expertise importante que están en condiciones de supervivencia en Venezuela y en las universidades venezolanas. Bueno, fíjate un caso donde tú hiciste un posgrado en la Universidad de Urbe, en la Universidad de Yoso Chacín, en la ciudad de Maracaibo.
Alan, es lamentable decirte esto, pero ya esos grandes profesores que tú conociste, que te dieron clases donde hiciste tu maestría, hoy están fuera del país. Sí, sí, porque es un recurso humano que no se va a quedar en una Venezuela en donde a un doctorado en Por matemática supuesto, robótica le pagan $35. O sea, eso de verdad, eso de verdad es da increíble. dolor, da Sí, sí, dolor. Yo me claro. imagino, ahorita, te doy un ejemplo ya para culminar este puntico, Alan. Mi padre fue profesor de matemática y física durante casi 45 años de su vida. Mi padre, hoy vivo todavía a sus 85 años, es psicopedagogo. ¿Qué calidad económica tuviera mi padre a una edad determinada dando clases actualmente en Venezuela, Alan? Es decir, que mi padre no llegaría sino entre 30 a $32 teniendo posgrados, teniendo diferentes, aparte de ser de la primera promoción de ingenieros agrónomos de Venezuela y se dedicó a la docencia. Hizo el posgrado de psicopedagogía. Hoy día, un psicopedagogo, Alan, debe estar sobre un punto sobre los $950 mensual, mínimo, y un doctorado sobre los $1.200. En Venezuela no llegan ni a $50. Bueno, ayer veíamos las estadísticas de la Las investigación estadísticas, que realizó esta colega periodista y hablaba de que específicamente en el área de física, química y matemática por supuesto. se siente la ausencia notable de docentes. O sea, no hay docentes especializados en las áreas, o sea, las universidades no están graduando ni el 17% de la demanda de docentes en esas áreas. Eso es ¿Y qué, correcto. y qué pasa cuando un país tiene la educación en estos niveles? ¿Qué pasa cuando un profesor con doctorado en una especialidad robótica gana $35 al mes? ¿Qué pasa con un país en donde su población docente perdió el 40% en apenas 2 años? Es un país que no tiene futuro. O sea, vamos a En hablarlo. absoluto. Este es un país, Venezuela, en términos de educación. Vamos a apartar el tema político, vamos a Sí, apartar totalmente. el tema económico, vamos a apartar esos temas que gravitan fuertemente sobre lo que voy a decir. Pero Venezuela es un país que, si nos vamos solamente al término educativo, no tiene futuro. No tiene En futuro porque no tiene absoluto. docentes. No tiene la capacidad de brindarle a los alumnos una educación que les permita ser competitivos en un mercado. ¿Cómo va a competir un muchacho venezolano con deficiencias alimentarias, con situaciones difíciles, con un bajo nivel de formación y capacitación, con problemas de lectura y lectoescritura? ¿Cómo va a competir, por ejemplo, con un estudiante, no voy a decir de los Estados Unidos, vamos a decir de España, por poner un ejemplo? Por poner un ejemplo. No hay la capacidad intelectual, ¿No? la capacidad académica, Alan, está por debajo de los niveles educativos. Y esto, fíjate, tú te acuerdas que Venezuela siempre iba a las competencias educativas, España, Portugal, Francia, Noruega, Estados Unidos, México y Argentina, donde se hacían aquellas célebres ponencias en congresillos educativos. Hoy día Venezuela no tiene esa esperanza de llegar a ese nivel. Eso es muy lamentable, Quienes están dando la pauta son aquellos jóvenes y estudiantes venezolanos que migraron por supuesto. y que continuaron su formación y su capacitación en este nivel. Es Eso una es cierto. condición de verdad bastante, bastante lamentable, porque no podemos hablar de futuro si no solucionamos este tema de la educación. Si los docentes siguen ganando miserables $6, si la docencia venezolana sigue enfrentando fallas de infraestructura y de dotación y equipos, si los estudiantes venezolanos van a las escuelas y a los colegios, a los institutos universitarios desnutridos, con hambre, ¿de qué futuro Con vamos a hambre. estar hablando? Pero, y fíjate algo, Alan, que eso que tú estás diciendo es una realidad. Ayer en Portuguesa, en Barinas, en Maracaibo,
en el estado Táchira, los padres y representantes no permitieron a ninguno de los milicianos, porque fueron milicianos a dar clases, los sacaron a empujones. Eso me dio alegría, de verdad, porque son personas que no tienen ni siquiera un tercer año de bachillerato. Es la respuesta de una sociedad frente a una Cansada. condición cansada, obstinada frente a esta realidad. El gobierno cree que con esto se están ganando el cielo, pero resulta que lo que se están ganando es el odio y la rabia del El pueblo. odio totalmente. Ya los padres no quieren saber nada de ellos. Claro, Carlos, se nos acabó el tiempo. Sí. Se nos va. Bueno, nos estaremos escuchando de nuevo y viendo esta tarde a las 5 de la tarde, si Dios lo permite. Muchas gracias, Alan, y por supuesto a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Bueno, vámonos a una pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, seguimos aquí con el programa, con más información. Resulta que a Miraflores ha llegado visita. Se trata nada más y nada menos que la esposa del presidente colombiano, la señora Verónica Alcócer. La primera dama de Colombia realiza una visita oficial a Venezuela a partir de este mediodía en el contexto del restablecimiento de las relaciones entre ambas naciones. Ella llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y fue recibida por la ministra de la Mujer, Diva Guzmán, y la recién designada viceministra de Exteriores para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Tatiana Puig. Alcócer llegó al Palacio de Miraflores este mediodía y allí fue recibida por la primera dama del régimen de facto, Cilia Flores, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, junto con la ministra Guzmán. En la reunión repasan una agenda bilateral para unificar la lucha por la mujer en Colombia y Venezuela. Alcócer viajó acompañada de José Ignacio Zorro, viceministro de Cultura, Manuel Grau, asesor del despacho, y otras dos personalidades. Es parte de esta visita. Es muy activa la primera dama de Colombia en el tema del relacionamiento diplomático. La hemos visto en varios eventos de carácter internacional en representación de Colombia y se nota que el presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro, le ha asignado esta función de apertura, de cercanía, de hacer el contacto directo con la gente que, bueno, ellos consideran son importantes para los objetivos y logros de la gestión. Ahora, buena noticia, más de 33 millones de dólares ha generado el comercio legal desde la reapertura de la frontera colombo-venezolana. Las agencias de aduana y el gremio logístico entregaron un balance de las operaciones comerciales que se han realizado entre Colombia y Venezuela desde el mes de septiembre del 2022 hasta el 15 de enero del 2023. Sandra Guzmán, presidente de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos de Comercio Internacional, FICTAC, capítulo Cúcuta, aseguró que el gremio está muy optimista por este intercambio comercial que empezamos el 26 de septiembre del 2022 y ha sido dinámico y en crecimiento día a día. Desde septiembre hasta el 20 de enero se han movido 33 millones de dólares, 1.505 operaciones y 35.000 toneladas de carga bajo la legalidad y cumplimiento de la ley. Iniciamos con mucho temor, pero estamos cada día creciendo más y esperamos cumplir la meta de proyección para el año 2015, haciendo exportaciones e importaciones para acercarnos a las cifras de ese año. La funcionaria señaló que en estos meses de reapertura se han realizado mayores exportaciones hacia Venezuela, pero nunca, fíjense ustedes, hay que ser realistas en estas cosas. A veces ocurre que se van los tiempos y se exceden las expectativas. Fíjate que hablaban cuando reaperturaron el paso fronterizo de comercio, se señalaba que íbamos por la ruta, íbamos a alcanzar para el mes de diciembre más de 100 millones de dólares. Algunos fueron más optimistas, algunos hablaron de 300 y tantos millones de dólares. Pero bueno, la verdad verdadera es que hace falta reconstruir la confianza del empresario colombiano y la confianza del empresario venezolano en sus proveedores. Esto no es de la noche a la mañana y bueno, esta cifra lo refleja, 33 millones de dólares, está muy por debajo de las expectativas iniciales, pero sin embargo es una cifra importante en un mercado que había estado cerrado por más de 5 años y que venía siendo afectado
por problemas básicamente de carácter político. Bueno, María Corina Machado dice elecciones pero sin CNE. Por lo menos en las primarias, la representante del Movimiento 20 Venezuela ha dicho no queremos al CNE que se inmiscuya en este aspecto. Vamos a escuchar las declaraciones de María Corina Machado en relación a este tema. La primaria es la gran oportunidad. Hay mucha gente que no la quiere. Obviamente, ¿quién no la quiere? El que sabe que va a perder. El que sabe que va a perder. O el que está muy cómodo hoy, porque yo represento la oposición desde hace 20 años y resulta que ya la gente no te quiere. Y después está la otra parte, el que quiere que los votos los cuente Jorge Rodríguez. Explícame eso tú a mí, porque yo ahí sí es verdad que yo creo que se volvieron locos. Como un proceso que es un reto al sistema, un desafío al sistema. Es decir, ¿tú sabes cómo es la cosa? Maduro y todos estos tipos. Nosotros escogemos el que nos da la gana. Ah, pero se lo vas a entregar al CNE. Eso no tiene pies ni cabeza. Y el argumento que usan es que es más barato, porque el CNE alquila las máquinas, pero después no cobra. Ah, tú me estás diciendo que el régimen va a financiar las primarias y que la gente se va a comer ese cuento. No vale, no vale. O sea, ya la gente no es, voy a decir una palabra no apta en horario infantil, la gente no es boba. Bueno, muy clara María Corina Machado en relación a este tema, siempre lo ha dicho, no quiere al CNE, por lo menos en la fase de las primarias. Vamos a votación manual, vamos a votación de máquinas, no se sabe cómo, pero en junio debe ser el proceso de primarias, a más tardar en julio, según algunos expertos en el tema. Trasladémonos hasta el cono sur, ahí está nuestro corresponsal Juan Pablo Azuaje, quien desde Santiago de Chile nos trae su reporte y va a hablar de un tema muy importante, el tema de la crisis migratoria en la zona norte de Chile y la protesta de la gente en relación al tema de pasos de migrantes, no solamente venezolanos, sino bolivianos y peruanos por ese territorio. Escuchemos el reporte de Juan Pablo Azuaje. Saludos a Lance Peralta, Carlos Mirauscategui y audiencia en Colombia y Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. Desde el Cono Sur, les contamos que en Arica, ciudad al norte de Chile, cientos de personas marcharon para pedir al gobierno de Gabriel Boric una salida a la crisis migratoria en el país. Los manifestantes se dirigieron hasta el punto fronterizo de Chacayuta, llevando banderas negras y bajo la consigna Arica también es Chile. La base de la protesta dijeron que más allá de la llegada de migrantes, lo que esperan es que el gobierno nacional pueda crear los mecanismos necesarios para que puedan ingresar de manera controlada y efectiva. Pidieron además que se trabaje en la creación de empleos y en la seguridad, puesto que son cientos las personas que ingresan por Arica. Denunciaron que en la ciudad ha crecido la indigencia, al igual que la inseguridad, que destacaron ha crecido en un 52%, mientras que los homicidios han aumentado en un 43%. Esto es calificado como cifras nunca vistas en la región. La frontera entre Chile y Bolivia es de 850 kilómetros, pero es en Colchane donde la situación es más álgida, puesto que se ha detectado la presencia de coyotes en la zona. La mayor exigencia es declarar estado de emergencia en Arica y que el ejército pueda combatir las mafias de transporte de personas, a quienes no solo llevan de Bolivia a Chile, sino que destacaron extorsionan y en muchos casos a la mayoría de las mujeres las violan. Se estima que además de Santiago son las regiones de Arica y Coquimbo las que mayor número de migrantes tienen. De este grupo, la mayoría de los que pasan por pasos no habilitados son venezolanos, colombianos y bolivianos. Esta es la información que tenemos hasta el momento y no me despido sin antes invitarlos a seguir con Siempre Venezuela Radio y la www.tictachoradeviajar.com. Hasta una próxima oportunidad.
Bueno, ese fue el reporte de Juan Pablo Azuaje desde el Cono Sur, desde Chile, llevándonos esta información desde esa zona tan importante para la migración venezolana. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos así, iniciando la segunda hora del programa en el mediodía de hoy. Súmate, Asociación Civil, ha pedido a los consejos municipales de Independencia y Semprún de los estados Anzoátegui y Zulia, respectivamente, a ponerse las pilas y declarar la falta o ausencia absoluta de los alcaldes de los mencionados ayuntamientos tras haber sido detenidos hace un año. La organización aseveró que el Consejo Nacional Electoral debe convocar los nuevos comicios en estas localidades. Se tratan de los casos de Kerinet Fernández, electa en el municipio de Jesús María Semprún, en el estado Zulia, y Carlos Rafael Vidal, electo en el municipio de Independencia del estado Anzoátegui. Ambos dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela fueron implicados en los delitos de tráfico de drogas y contrabando de combustible. Fueron detenidos los días 28 y 29 de enero del 2022. Súmate hizo la petición a los consejos municipales a través de las correspondencias. Detalló en las misivas que la falta se constituye en una de las vacantes debido a que su desincorporación del Poder Ejecutivo Municipal superó el tiempo legal máximo permitido de 90 días continuos según lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Súmate aseguró que con esta decisión ambos consejos municipales permitirían que sea la ciudadanía de estas localidades la que elija quienes deben ejercer estos cargos de elección popular en los próximos meses hasta que finalice el periodo constitucional y legal de 4 años. La organización Súmate exhortó a los legislativos municipales a corregir las decisiones para designar a ciudadanos que no son funcionarios de alto nivel ejecutivo municipal para suplir a los alcaldes desincorporados de sus cargos. ¿Qué pasa? Que según la ley, hace ya unos meses, estos alcaldes que resultaron implicados en delitos diversos de carácter penal y que se encuentran actualmente detenidos por esos procedimientos, deberían haber sido desincorporados, declarada la falta absoluta y llamado a nuevas elecciones. Pero parece que los intereses se mueven para dejar a los interinos en el cargo y olvidarse de ese pequeño detalle de que sus alcaldes están presos y que el pueblo, pues, ¿para qué tiene que elegir nuevamente? Dirán ellos, sino que el pueblo pues se aguante o se cale a quienes nosotros nombremos sin ser funcionarios de elección popular. Ahora, allí es donde queda la circunstancia de la ley. La pava que es buena para, la salsa que es buena para el pavo es buena para la pava y debería aplicarse entonces aquí en consecuencia lo que han hecho en anteriores oportunidades contra alcaldes opositores. Vamos a escuchar en este momento el reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Allí están muy molestos los trabajadores petroleros, quienes exigen, los jubilados y los pensionados, que no se les vuelva a robar otra vez, como le robaron el fondo de pensiones hace ya algún tiempo. Pero en una maniobra los están volviendo a robar. Vamos a escuchar a Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Gracias por esparce los estudios en esta oportunidad, iniciando el recorrido informativo en la costa oriental del lago Venezuela. Para siempre Venezuela, les reporta Rixia Navarro. Hoy el celofán a nivel informativo son los jubilados y esto es debido a la situación que ellos han planteado por engaño de la industria petrolera ante la situación del pago del petro que ahora se les está colocando en $150. Vamos a conversar rápidamente con el representante de AGI a nivel regional, el señor Alfonso Bejarano, para que nos explique esta toma, esta protesta que iniciaron en la mañana de hoy. Bueno, buenas tardes, buenos días, compañera Rixia. El problema de la protesta es porque el presidente de PDVSA no ha recibido la directiva que fue nombrada por este grupo de jubilados en toda Venezuela y hizo un convenio de pago con unas personas que no son directivos. Es más, lo que son miembros de AGI porque ellos fueron expulsados de AGI.
Y el problema que se presenta es que en el acta que se firmó en el 2019 decían que eran 4 petros y los 4 petros valían $60 cada uno, representaba $240. Quiere decir que cuando se empieza una negociación tienes que hablar de esa suma para que suba. Entonces lo que hicieron fue que retrocedieron y nos dieron $150. Perdimos $90 por cada jubilado. Ahora, ¿por qué reaccionaron tarde si no ya depositaron y lo recibieron? No, porque lo depositaron en las cuentas. Además, el que habló fue el representante de Caracas, quien mencionó por audios inclusive que muchos de los jubilados están de acuerdo con esta decisión. Bueno, no, de la parte del señor Villalobos, que son los que firmaron eso y que firmaron, porque en la minuta no aparece la firma del presidente de PDVSA. Ellos hacen lo que les da la gana, porque el gobierno negocia con el mejor negociador de ellos, el que acepta las posiciones, porque este señor dijo muy personalmente que lo habían llamado en la noche y a las 9, a las 10 firmó un acuerdo, y eso no puede ser. Este señor Villalobos no es representante de nosotros los jubilados. El Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que el presidente de AGI es el señor, el ingeniero Luis Borges, y el SAREN, que es el que registra todo, registró la nueva directiva de donde está Luis Borges, así que no pueden haber 2 directivas. ¿Qué van a hacer ustedes al respecto? Bueno, nosotros seguimos en esta protesta porque le tiramos la bola al presidente de PDVSA. Si él quiere que nosotros andemos en el país haciendo esta protesta, lo vamos a tener, porque yo creo que al gobierno mismo, que está en una campaña electoral, no le conviene que nosotros le calentemos la calle. Le pedimos al presidente de PDVSA que hoy en la campiña está Luis Borges, que lo llamen, lo sienten y vayan a dialogar para que de ahí salga humo blanco y hagamos un nuevo tratado, porque esto no lo quieren los jubilados. No. ¿Ustedes quieren esto? ¿Ustedes quieren esto? Ustedes escuchaban parte de las declaraciones del representante de AGI a nivel regional, quienes hoy salieron a la calle para solicitar a la industria petrolera que cumpla con lo que es debido para los jubilados. Desde la costa oriental del lago, Estado Zulia, Venezuela, reportó Rixia Navarro. Claro, y es lógico, porque ¿quién entiende que si antes recibían 4 petros y cada petro valía $60 y en términos generales eran $240 que recibían, no porque el gobierno le daba la gana de dárselos y porque el gobierno es muy bueno, no, era un derecho de estos trabajadores, porque esos son los beneficios de su fondo de pensiones y jubilaciones que fue robado por el gobierno durante el periodo de Chávez, y no han sido respuestas realmente las necesidades de estos pensionados y jubilados. Ahora resulta que estaban cobrando $260, que no era la cifra real que le tenían que haber pagado, pero bueno, eran $260 en un país donde el salario mínimo es $6. Y ahora resulta que no son 260, sino que 240, sino que se lo bajaron a $150, es decir, le volvieron a robar. Y uno dice, ¿qué organización o qué mente tan maquiavélica pudo haber pensado esto? Afectando los intereses de la clase trabajadora y de los jubilados y pensionados, que son los más afectados de toda esta situación. Ahora resulta que ahora cobran menos. ¿Quién en su sana lógica puede pensar eso? Bueno, la Organización Social Sures ha exigido al régimen de facto actualizar las cifras de venezolanos que han regresado al país para de esta manera poder hacer seguimiento de sus casos y apoyarlos. Así lo expresó María Lucrecia Hernández, investigadora y directora de la Organización Social Sures y activista de derechos humanos. Destacó además la importancia de la visita del alto comisionado de las Naciones Unidas, Walter Turk, quien anunció que su oficina extenderá por 2 años o más los trabajos que realiza en el país. Con el alto comisionado se resaltó la envergadura del proceso de migración venezolana en la región. Le pedimos que apoye a Venezuela con programas específicos para garantizar los derechos humanos de los migrantes, especialmente el tema del retorno de personas venezolanas desde países de la región hacia nuestro país. Aunque no hay cifras oficiales, se estima que 350.000 personas han retornado desde la pandemia hacia Venezuela, pero también hay un flujo de personas
que retornaron por vías no regulares, por algunos pasos fronterizos. Pedimos que las cifras se den para poder hacer un seguimiento más preciso y poder ayudar con mayor rigurosidad a las personas que están retornando. Creemos que esto es muy importante, lo afirma María Lucrecia Hernández, investigadora y directora de la organización social Sures. La gente sigue protestando. Los trabajadores del sector laboral del país, del sector salud y de otros sectores han salido a las calles a exigir sus derechos. Y en esta exigencia de derechos han tomado las calles y esta presencia se ha hecho palpable también en el municipio de Independencia de Santa Teresa del Tuy. Allí también los trabajadores salieron nuevamente a exigir sus derechos. Veamos. Independencia, hoy nos encontramos en un sector en Santa Teresa del Tuy llamado La Vaquera. ¡Por los trabajadores de Santa Teresa! Ahora es importante los motivos que nos están llevando a la calle. Y señor presidente de la República, señora Yelice Santaella, ustedes saben cuáles son los problemas. Usted se paró de manera unilateral de la discusión de la convención colectiva. No hay HCM, las deudas son millonarias. Incluso los jubilados nos están acompañando, sector salud, porque usted ofreció un bono de 10.000 bolívares en mayo del año 2022 y no lo ha pagado. Entonces es su irresponsabilidad la que tira al pueblo en la calle. Y le exigimos desde el municipio de Independencia y desde la sala intersindical que pague las deudas y se acabó el problema. Independencia Unida jamás será vencida. Bueno, esto demuestra a las claras que la protesta no es solo en las grandes capitales de Venezuela, también se está realizando en los municipios. En cada uno de los municipios en Venezuela hay por lo menos una acción de protesta que representa la insatisfacción de la clase trabajadora venezolana frente a las condiciones actuales en las que sobrevive, no vive, sobrevive. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, con ese tema iniciamos el último segmento del programa en la tarde de hoy. ¿Cuál cree usted que debería ser el salario mínimo en Venezuela? Esta pregunta no tiene todavía respuesta porque a organizaciones, gremios, sindicatos, el propio gobierno, los empleadores a través de la patronal Fede Cámaras han dado cifras dispares sobre este tema. Para la causa R, el salario mínimo de los trabajadores en el país debe ser $250, de más de $250. $250 sería el piso. Ahora bien, ante ello, la causa R llama a los trabajadores a mantenerse en la calle en protesta activa por sus derechos, subrayando y ratificando que el salario mínimo debe ser mayor a $250. En un comunicado difundido por esta organización, cualquier ingreso laboral inferior a $250 es una condena a muerte, según asegura. En ese sentido, el partido argumenta que actualmente la canasta alimentaria en Venezuela es equivalente a casi 100 salarios mínimos, a pesar de que la Constitución establece una relación entre ambos indicadores. Para esta organización política es claro que el presidente de facto, Nicolás Maduro, busca exterminar a los trabajadores del país. De esta manera, la causa R convoca a la población a seguir luchando, a no conformarse con aumentos pírricos que como siempre se volverán sal y agua producto de la devaluación permanente y de un modelo no productivo. Señala que en medio de un salario mínimo precario, Venezuela es el país más caro de la región. Y en cierto sentido le da la razón el docente e investigador sobre el tema económico venezolano, el profesor José Antonio Curcho, economista, quien afirma que en Venezuela tenemos el peor salario básico de toda Latinoamérica. Veamos su exposición. Nosotros desde Voluntad Popular fijamos una posición al respecto, como le digo, acompañamos, respaldamos y somos solidarios con todos los gremios y trabajadores que están haciendo las protestas. Los maestros piden que se dolaricen su salario,
que se lleven a una estabilización con la moneda norteamericana. Pero el problema es un poco más allá de eso, porque mientras no se hagan los cambios necesarios dentro del aspecto económico, esos aumentos de salario solo vendrán a representar un aumento más de la inflación y en el corto plazo un problema más. Venezuela tiene la inflación, la segunda inflación más grande del mundo, solo superada por Zimbabue. Entonces, un país donde tenemos la segunda inflación más grande del mundo y el menor salario básico de toda Latinoamérica es la fórmula perfecta para el desastre que tenemos y para la poca calidad de vida que tiene el venezolano. El peor salario básico en Latinoamérica. Costa Rica tiene $603, Chile $475, Colombia $242 y Venezuela $8. Esto se ve y no se cree, y esto es lo que está sucediendo en este país cuando la canasta básica se estima en $452. O sea que un salario de un maestro con bonos y todo que oscila entre $20 y $26 escasamente llega al 5% de esa canasta básica. Exigimos que el Ejecutivo haga los cambios necesarios en materia monetaria, de manera que las fluctuaciones del dólar no sigan deteriorando y pulverizando el salario de los venezolanos. En materia económica, que se haga una política de desarrollo realmente y se promocione la producción nacional, que es la que produce verdadero trabajo y tiene valor agregado, no una política de puerto que simplemente deja ganancias para otros países y no para el nuestro. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela, y seguimos en el tema económico. Vean ustedes, hay un indicador que, a pesar de no ser un indicador que se enseña en las universidades, sí se ha convertido en un indicador claro de cómo está el tema de la inflación y la devaluación en varios países del mundo. Se trata del costo Big Mac, es decir, cuánto vale una hamburguesa Big Mac de McDonald's en cada país. Y en función al costo en cada país determinan cómo está el tema de la devaluación. Fíjense ustedes qué cosa curiosa. El bolívar cerró, según este indicador, el año 2022 como una de las monedas más devaluadas del mundo. Según la reciente edición del índice Big Mac, un indicador basado en la teoría de la paridad del poder de compra que publica The Economics desde el año 1986 y que se actualizó en diciembre pasado. Según la más reciente edición, el costo de una hamburguesa Big Mac en Venezuela fue de 56,3 bolívares en diciembre del 2022, mientras que en Estados Unidos se ubicó en $5,36, lo que sugiere, indica el dato de The Economics, una paridad de 10,50 bolívares por dólar, de manera que la diferencia entre esta tasa de cambio y el tipo de cambio de 20,71 bolívares a la fecha del estudio sugiere que el bolívar está devaluado en 49,3%. Este cálculo ha generado polémica porque muchos expertos cuestionan su validez, pero es ampliamente usada como un indicador para indicar el poder de compra de una moneda y su impacto en la inflación de las economías. En Estados Unidos, una Big Mac cuesta $5,36, un aumento de más del 6% en los últimos 2 años. La combinación de precios en aumento y una moneda en alza amenaza con desequilibrar los precios con respecto a otras partes del mundo. Así que Venezuela, incluso con el indicador Big Mac, es de por mucho la moneda más devaluada entre los países de América Latina, registrados como marcador, entre ellos Argentina, Nicaragua, Colombia, Chile, Perú y México. Mientras que Uruguay es el único país de la región que aparece con un tipo de cambio sobrevaluado en comparación al dólar estadounidense. La métrica indicada por la hamburguesa Big Mac es para muchos algo que no que carece de rigor científico, pero es la medida real porque se basa en una cotidianidad y consumo de una de las hamburguesas de la marca más famosa de hamburguesas en el mundo. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Nos trasladamos a la zona andina de Venezuela, Táchira, Mérida y Trujillo. Vamos a escuchar a Sorciré Rodríguez, quien nos trae su reporte.
Buenas tardes y buen provecho a la hora del almuerzo para todos los oyentes de Siempre Venezuela, Radio Noticias, Alan Peralta y Carlos Miura Uzcategui. Buen provecho informativo para todos a través de Venezuela, Colombia, Aruba, Bonaire y Curazao. Dentro de las informaciones de la cordillera andina venezolana, tenemos que en la carretera trasandina, específicamente en Apartadero, sector El Pedregal de la parroquia Mucuchíes del municipio Rangel de la entidad merideña, se registró un vuelco de un vehículo de 2 ruedas donde su conductor resultó herido. Una comisión de funcionarios del Cuerpo de Bomberos de la estación número 8 de Apartaderos, al mando del sargento mayor Jesús Peña, se presentaron para dar la atención a un accidente de tránsito tipo vuelco sobre la vía. El vehículo involucrado, una moto modelo Jaguar conducida por un adolescente de 17 años, quien resultó lesionado. Además, iba acompañado de un adolescente de su misma edad, por lo que la joven fue estabilizada y trasladada en vehículo. Ambos están siendo atendidos en el Hospital Tipo 1 Mucuchíes, doctor Gregorio Gutiérrez. También nos encontramos con una importante información donde los campesinos se encuentran alarmados por la presencia de 2 tigres que atacan al ganado en Mocacay. Específicamente campesinos y habitantes de la población de Mocacay en la parte alta de la parroquia Pulido Méndez del municipio Alberto Adriani se encuentran alarmados por la presencia de estos 2 tigres en los previos de sus fundos. Así lo manifestó Kennedy Soto, quien indicó que estos animales han atacado a sus animales, como se puede observar, por lo que hacen un llamado a los organismos competentes antes que estos animales ataquen a los habitantes, es decir, específicamente a los trabajadores de estos fundos, que por lo general son niños, jóvenes o adultos. Aseveró esta denunciante que ese sector está ubicado en los límites de Chiguará, La Azulita, el municipio, y Alberto Adriani. En lo que a la recolección de basura se refiere, tenemos que en entrevista realizada a Darío Belandria, gerente de servicios municipales de Alberto Adriani en la misma localidad, informó sobre la recolección de desechos sólidos y aseguró que trabajan en la reparación de 4 camiones compactadores de basura para seguir ofreciendo un mejor servicio. Manifestó este funcionario que desde el comienzo de la gestión municipal del alcalde Lisandro Segura se ha venido haciendo un arduo trabajo para el mantenimiento de las calles y avenidas de la ciudad. Sin embargo, no pueden mentir, en estos momentos 4 compactadores de basura de la flota vehicular presentan fallas mecánicas, lo cual ha ocasionado el gran atraso en las rutas de recolección de desechos sólidos, como lo hemos venido informando en nuestros avances informativos. Sin embargo, para ello, el gobierno municipal, con el respaldo del alcalde Lisandro Segura, a través de la gerencia de los servicios públicos, están trabajando en la reparación de los 4 compactadores para cumplir específicamente con el plan de rutas establecidos. Estiman que entre unos 15 y 22 días hábiles puedan tener estos vehículos operativos, y hace un llamado de conciencia a la ciudadanía para que esperen el cronograma de recolección de la basura en el turno diurno y nocturno para prestar un servicio en el casco central y principales avenidas de la ciudad. Tenemos también que dentro de otros sucesos, efectivos adscritos a la base Mérida de la División contra la Delincuencia Organizada de la Policía Nacional Bolivariana desmantelaron un grupo delictivo que se dedicaba a robar y hurtar motos en la ciudad del Vigía, en el mismo estado Mérida. Estos funcionarios aprendieron en el sector de Las Playitas a 3 jóvenes conocidos como la banda del Chiclán. Los uniformados estaban cumpliendo con las políticas en materia de seguridad y se toparon con esta denuncia. Estos individuos fueron capturados en el sector Las Playitas, específicamente en el municipio Alberto Adriani, luego de un arduo trabajo de inteligencia desplegado. Los individuos les incautaron un escopetín calibre 20 milímetros, un facímil de pistola color plata, 2 cartuchos de 20 milímetros, 3 proyectiles calibre 38 milímetros y un radiotransmisor portátil. Una moto Vera
R150 color negro y 2 chasis de moto con los seriales devastados. Estas han sido algunas de las informaciones que tenemos dentro de la cordillera andina que se refiere a comunidades y sucesos. Y bueno, el día jueves le estaremos haciendo un resumen de toda el acontecer de Mérida, Valera, Trujillo y Táchira. Para Siempre Venezuela, Radio Noticias, Orciré Rodríguez, CNP 15959. Fue el reporte de Sorciré Rodríguez desde los Andes, Venezuela. Con este reporte finalizamos nuestra edición de este mediodía. Como siempre, los invitamos a estar pendientes de nuevas ediciones de Siempre Venezuela. Este ha sido un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales, apoyo técnico, nuestros operadores en las distintas emisoras que amplifican nuestra señal en señal abierta y también nuestros corresponsales y colaboradores de Colombia, Venezuela y otras partes del mundo. Este ha sido un trabajo a satisfacción con la coordinación de su servidor Alan Peralta. Nos volvemos a encontrar en una nueva edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, esta tarde de 4 a 6, hora Colombia. Nos despedimos, que tengan muy buen provecho. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.